A continuación os voy a explicar qué son los test de usuarios y los distintos tipos de test de usabilidad. Los test de usuarios los realizamos ya para evaluar los resultados de un producto o cuando ya se ha lanzado o cuando estamos en el proceso de diseño. De nuevo, al ser una metodología de evaluación, puede estar tanto al principio como al final. Puede servirnos para partir del contexto o puede servirnos para evaluar si lo que hemos diseñado y definido es correcto o hasta qué punto lo tenemos que iterar. Y como siempre, vamos a estar intentando poner el foco en este punto ya en los tres pilares, tanto en negocio como en usuario y como en tecnología. Bueno, no sé si os acordáis de Jacob, de nuestro amigo. En 1989 publica un paper llamado Usability Engineering at a Discount. Bueno, ahí hablaba de cómo reducir los costos de los test de usabilidad y también hablaba de tres componentes centrales. Uno era la evaluación heurística, de la que ya hemos hecho un repaso, también los prototipos rápidos y por otro lado hablaba de realizar pruebas de usabilidad sencillas con 5 usuarios. ¿Qué son los test de usabilidad? Son una prueba que nos permite recoger información cualitativa para entender cómo los usuarios están navegando o cómo utilizan un producto. Se pide que los usuarios tengan un perfil determinado para que los insights tengan realmente valor. Nos permite descubrir cómo navegan, cómo interactúan, cómo llevan a cabo ciertas acciones y también cuál es su percepción a la hora de utilizar este producto. ¿Y cuándo hacerlo? Pues al final, como todo, puede ser tanto al principio como al final, como durante el proceso. En las fases iniciales de un proyecto nos va a dar mucha información y nos va a dar muchos resultados. Cuanto más tardemos en testear, más impacto va a tener en los cambios a realizar. Al final, pues siempre que haya una duda en una decisión de diseño, más que discutir entre diseñadores, lo más fácil va a ser testearlo y preguntarle a alguien qué opina y cómo lo usaría. En esta gráfica vemos como cuanto más adelante en el proceso, cuanto más se tarda en el proceso en realizar el test de usabilidad, mayor va a ser la cantidad de reproceso y de cambios a realizar. ¿Qué tipos de test de usabilidad hay? Tenemos los test moderados. En los test moderados el usuario va a estar guiado por una persona, por el moderador, que le va a ir indicando qué tareas debe realizar. Estos tests pueden ser tanto remotos como presenciales. Un test no moderado, sin embargo, pues es una prueba que realiza el usuario sin ninguna guía y también se pueden realizar desde cualquier lugar. Tenemos los test presenciales en el que el usuario está con el moderador y el moderador va a poder observar sus acciones. Normalmente, pues, y sobre todo antes del COVID, estos test se realizaban en la propia oficina o en un laboratorio de pruebas. Y por otro lado, tenemos los test en remoto. También desde el COVID y gracias a las herramientas que tenemos se pueden realizar test en remoto y a la vez capturar la cara del usuario y poder interactuar con él mediante una videollamada. En este caso, además, los usuarios, la ventaja que tienen es que van a estar más cómodos y van a estar más a gusto porque probablemente estén en su casa o en su entorno y no van a estar en un laboratorio o en una oficina, que al final eso siempre les va a sacar un poco de la costumbre, ¿no? Y por otro lado, tenemos los test de usuarios de guerrilla. No hace falta invertir muchísimo para poder obtener feedback de usuario. Podemos salir a la calle e irnos a una cafetería, a un centro comercial y preguntar allí, buscar a personas que más o menos se adecúen al perfil y enseñarles un prototipo, enseñarles diseños y siempre van a estar dispuestos a colaborar. Yo lo he hecho pues yéndome a la cafetería de una tienda de material de obras o bajando a la calle y preguntando y nunca he obtenido una mala reacción. Esto sería una imagen donde podemos ver cómo sobre todo se realizaban antes los test de usuario, que como decía puede ser un poco intimidatorio, porque pues en una sala están los observadores que están tomando notas, en la otra sala está el moderador con el usuario, hay cámaras
y se utilizan una serie de software como el OBS o, como el Morae Recorder, que van a hacer que esto sea un poquito más complejo para el usuario. Aún así, nos dan muchísima información y se siguen realizando. El test moderado presencial también puede ser así, no hace falta que esté en una sala de interrogatorios o en un laboratorio, se puede realizar así, te puedes sentar al lado de usuario, poner una webcam o utilizar programas como Loom, que te graban la cara del usuario y también graban la pantalla, y nosotros podemos mantenernos a un lado y simplemente revisar qué es lo que está haciendo el usuario y tomar notas. Esto es una foto de unos test de usuarios que hice hace poco, presenciales, en los que pues no tenemos por qué testar siempre interfaces, ¿no? Os hablaba que la experiencia de usuario abarca mucho más. Entonces, en este caso estábamos testeando cómo los usuarios consumían los periódicos en papel. Y fue un test de usuario presencial, porque necesitaba ser presencial, y con papel. La navegación fue busca en este periódico X, no fue ir a la página web a buscar. Esto es un ejemplo de cómo puede ser un test moderado en remoto. Lookback, esta herramienta, nos ayuda a, por ejemplo, a hacer test de usuarios en móviles, en interfaces de dispositivos móviles, y a la vez capturar la cara del usuario. Él se tiene que instalar una aplicación, le enviaremos un enlace y le saldrá esta pantallita donde aparece la cara del moderador. Y haciendo clic en el botón landing page entraría en la web y empezaría el test. Nosotros vamos a mantener una conversación con ellos constante y luego lo podremos transcribir, poner notas, etc. Estos son ejemplos de test de guerrilla. Estos fueron realizados en Colombia y esto es una tiendita que estaba al lado de la oficina, y cada vez que teníamos un flujo de usuarios nuevo que queríamos validar, en wireframes a medio nivel, tampoco estaba en alta fidelidad, pues nos bajábamos con el móvil, con el prototipo, y le pedíamos a la señora de la tiendita que lo probase, por ejemplo, o al camarero del bar de al lado. Luego tenemos los test de usuarios no moderados y remotos. Herramientas como Hotjar, de la que ya os he hablado, o como Maze, que es muy potente, nos ayudan a crear una serie de tareas y vincularlas a un prototipo que mediante un enlace el usuario va a ver. Va a ver una pantalla que le va a decir bienvenido a este test, ¿cómo irías a esta página? Y el usuario lo va a tener que hacer. Nosotros podemos encadenar preguntas, incluso podemos añadir una encuesta. Y bueno, esto nos puede dar resultados más cuantitativos, porque al final nos vamos a perder porque un usuario no completa una tarea, o si no la está realizando porque el prototipo no está bien vinculado, o este tipo de casos los vamos a ver. Pero también nos pueden dar mucha información si lo podemos lanzar a un gran número de usuarios. ¿Cómo pueden ser? Pueden ser explorativos. Los test explorativos son abiertos. Los usuarios van navegando y van hablando sobre lo que ven, sobre lo que perciben durante las sesiones, y el moderador simplemente va escuchando y va intentando que hable. También se les puede, una metodología, como se les llama a estos test, es un think aloud. Y se suele combinar a veces con las entrevistas de usuarios. Estamos haciendo una entrevista a usuarios de una web y al final de la entrevista le preguntamos si puede entrar en la web y comentarnos lo que ve, qué es lo que más le gusta, lo que menos y qué mejoraría. Luego están los asistidos, se realizan para probar la satisfacción de un producto y para evaluar la funcionalidad general del producto, son los más comunes. Y también está el comparativo. Al final es pedir a un usuario que compare dos páginas y que elija. Los tests pueden estar basados en secciones, enfocarnos en una sección y, por ejemplo, la home, en ver cómo llegaría a otra subsección o ver qué opina de esta sección en concreto. También pueden estar basados en páginas. Vamos a, por ejemplo, optimizar una landing. Pues podemos hacer un test de usuarios en esa propia landing y pedirle al usuario que si entiende para qué es esta landing, si reorganizaría los elementos, si le falta algo, si no,
y ver cómo está interactuando con esta página en concreto. Y por último, también están los basados en tareas. Vamos a elegir una serie de user flows y vamos a ver qué tareas queremos que hagan para validar que nuestro diseño está cumpliendo los requerimientos a nivel de usuario y de negocio. Y hasta aquí, cuáles son los tipos de test de usuarios. A continuación os explicaré cómo llevarlo a cabo y otros métodos de user research.